Buenas noches, queridos amigos, estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para conversar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con una invitada muy especial, la doctora Melita Fi del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena, y vamos a conversar de ciencia, de clima y de los temas que son de su competencia. Ella trabajó durante muchos años en el Departamento de Matemáticas de nuestra institución. De hecho, llegamos juntos al Departamento de Matemáticas. Muy buenas noches, Melita. Hola, buenas noches. Melita, quisiera que nos contaras un poquito lo que ha sido tu actividad científica en la Universidad de La Serena desde que llegaste. Estaba viendo una monografía que publicaste hace algún tiempo, muy interesante, y me gustaría que nos contaras un poco de la actividad que tú desarrollas como matemática. Bueno, fundamentalmente mi tema de matemática aplicada es en el ámbito de las ciencias atmosféricas. La modelación, modelos matemáticos en ciencias atmosféricas de diferentes aspectos. Fundamentalmente en el último periodo me he dedicado a las aplicaciones matemáticas en el tema del clima, pero originalmente yo partí en realidad con ecuaciones diferenciales. Bien, en mis inicios hice mi doctorado en ese tema. Y después partí con las aplicaciones hacia un problema que está relacionado con mecanismos de destrucción del ozono estratosférico y su correspondiente modelo matemático. Esos obviamente son temas en que se abarca, se llaman modelos globales, porque se trabaja alrededor de todo el mundo en la troposfera. Cuando me vine aquí a La Serena, cambié un poco mi interés hacia lo que se llama los modelos de mesoescala. Y la razón es muy sencilla. Disculpa, ¿qué es un modelo mesoescala para diferenciarlo de un modelo global? Un modelo de mesoescala en ciencias atmosféricas es un modelo que abarca el comportamiento de las masas atmosféricas sobre un territorio que puede alcanzar desde los 200 por 300 kilómetros hasta áreas mucho más grandes, como continentes o medios continentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque la capacidad de computación necesaria para esas áreas más pequeñas eran más factibles tenerlas aquí. Y en cambio los modelos globales requieren de una capacidad mucho más grande en computación que no existía ni aquí ni en ningún otro lugar en Chile en ese entonces. Y en el tema de clima también trabajamos en mesoescala, pero también escala mucho más pequeña. Uno de los trabajos que a mí me gustó mucho fue en conjunto con colegas de un instituto de meteorología y climatología muy bueno en Alemania. El tema era cuál era el efecto del embalse Puclaro sobre el clima local. O sea, y ahí en ese sentido realmente eran las dimensiones mucho más pequeñas. Se hizo un trabajo muy interdisciplinario con, por un lado, equipos de medición. Ahí había que levantar y recoger, tener muchos datos, por un lado para poder trabajar con los modelos y por otro lado para poder también comparar después con los resultados que se obtienen. Básicamente, bueno, en general estos modelos se basan en un sistema de ecuaciones diferenciales y todos los que han estudiado siquiera ingeniería saben que para que una ecuación diferencial podamos hablar de soluciones necesitamos condiciones iniciales. Y si además estamos tomando una dimensión pequeña en la extensión, como lo es en el embalse Puclaro, también se requieren lo que se llaman las condiciones de borde. Para todo eso se requerían entonces las mediciones. Y eso fue un trabajo en un proyecto, o en dos proyectos, de 3 años cada uno. Y con eso entonces se pudo echar a andar el modelo y comparar algo que es muy agradable, digamos, por lo menos para mí, que uno puede poner distintas hipótesis y puede experimentar con lo que se va a hacer. En este caso era específicamente algo que preocupaba mucho a la gente del Valle de Elqui y también a la gente del Observatorio Tololo, cuál iba a ser el efecto de este embalse una vez lleno sobre el clima local. En el caso de los del observatorio,
temían que podría producirse nubosidad que molestase la observación. Exactamente. Bueno, y se pudo demostrar, muy bonito, en realidad, una vez haciendo correr el modelo con el embalse lleno de agua y una vez cambiando los parámetros, que significaba entonces sacarle todo el agua al embalse. Pero este modelo es computacional, o sea, se hace una simulación. O sea, más que una simulación, o sea, tú tienes de base ecuaciones que rigen el comportamiento de la atmósfera, y digamos todos los meteorólogos conocen ese tipo de ecuaciones, y resulta que esas ecuaciones que están dadas desde el punto de vista analítico, hay que transformarlos primero, hay que discretizarlos, y una vez discretizados hay que trabajar e ingresarlos al computador. ¿Cuáles fueron al final los resultados? El impacto que podría ser, digamos, era lo que se esperaba antes. Los resultados de esta investigación, que fueron publicados en revistas muy buenas, fueron contundentes en el sentido de que evidentemente que hay un cambio en el clima, pero es absolutamente local. O sea, eso significa 5 kilómetros en la dirección del viento en torno al embalse Puclaro y 300 metros en la altura. El Tololo está a 2.200 y tantos metros, por si acaso. Entonces, es un fenómeno muy local, afecta obviamente el viento y la humedad fundamentalmente, pero, como digo, jamás no llega ni siquiera a Vicuña, mucho menos a sectores como Piscoalqui o algo por el estilo. Entonces, en esta zona en que teníamos problemas de sequía, es muy importante construir, ojalá, mucho más embalses. Melita, estos estudios ustedes lo hicieron con instituciones internacionales, por lo que entiendo. Es sorprendente además que es un trabajo local de matemáticos, pero de acuerdo a lo que tú me dices, además es un trabajo multidisciplinario. O sea, me da la impresión de que hay mucha gente que trabajó en esto que no necesariamente son matemáticos. Exactamente. Había gente fundamentalmente de meteorología y climatología. Dentro de eso habían teóricos y prácticos, o sea, hay grandes diferencias en eso. Cómo llevar adelante una campaña de radiosondeo, cómo llevar adelante una campaña de ozono sondeo, que son, por ejemplo, bloques de 3 días en que cada 6 horas se eleva un globo y se va midiendo día y noche. Bueno, todo eso, y qué se hace en las emergencias, para eso se necesitan especialistas. Los equipos para eso también son equipos muy especializados, que logramos entrarlos siempre por ciertos periodos mientras hacíamos las campañas. Bueno, y además están los meteorólogos más bien teóricos, que conocen toda la dinámica del movimiento de la atmósfera. Y bueno, está la gente muy importante para nosotros, los expertos en computación, que también eran alemanes, pero de otro instituto, el Instituto de Computación Científica. Entonces había excelentes equipos, porque resulta que al transformar las ecuaciones diferenciales matemáticas, al discretizarlas, se transformaban en tremendos sistemas algebraicos no lineales, y eso, los procedimientos que se conocen y que se han hecho muchos trabajos también, en algún punto se ponía muy lenta la convergencia hacia la solución. Un primer aspecto de esa investigación era qué es lo que produce esta lentitud. Y una vez que se descubrió eso, que tenía que ver con nuestros cerros, o sea, los gradientes que se generan son muy grandotes, y ya después se podía pensar en de qué manera cambiar el algoritmo, de qué forma, y lograr disminuir fuertemente el tiempo de convergencia. Hubo un cambio, según el equipo, de 5 veces más rápido a 3 veces más rápido, y eso es súper importante, porque si uno quería, con el sistema original, cuando queríamos modelar y obtener resultados para un día típico de verano o típico de invierno, 24 horas, eso requería algo así como 15 días de tiempo CPU puro en esos supercomputadores. Por suerte teníamos un super convenio que podíamos hacerlo, se paralizaban todos los otros trabajos en computación que había en ese momento andando para que pudiéramos tener nuestro tiempo, y al poder lograr, digamos, reducir 1/3 el tiempo de convergencia, eran solamente 5 días. Entonces, eso incluso desde el punto de vista costo. ¿Melita, participaron estudiantes en esta investigación? Sí, digamos, en toda la primera parte, que era investigar esto de a qué se debe
porque eso lo hicimos nosotros en realidad. O sea, ¿a qué se debe? ¿Quién es el culpable de que la convergencia fuera tan lenta? Ahí tuve yo un estudiante que hizo su memoria de titulación en Ingeniería en Computación, el Orlando Astudillo, que hizo ya su doctorado ahora en Francia. Ah, mire. Entonces, él estuvo, y después también otros estudiantes que trabajaron en el tema de la paralelización, trabajar con sistemas paralelos para también aumentar la rapidez. Los alemanes se sintieron muy bien, digamos, haber trabajado con nosotros, porque para ellos fue también muy bueno ese cambio de algoritmo quedó implementado allá y ellos lo están usando en todos sus trabajos que están haciendo con el resto del mundo. O sea, tienen proyectos con África, tienen proyectos con Asia, en algunos países, etcétera. Bueno, esto descubrir, y se hizo con un computador de los viejitos que teníamos ahí en matemática todavía, que descubrir, echarlo a andar, o sea, echar a andar un modelo que está hecho para ser ingresado a un computador de este tipo, que eran computadores vectoriales, los de los alemanes, y lograr echar a andar eso acá, ver cuál es el software que requiere, que no es el software que se compra, ¿no? Me acuerdo, con mucho esfuerzo logró echarlo a andar y obtener resultados para los primeros 3 minutos de un día de 24 horas. ¿No? Entonces, cuando se vio, y con eso ya se pudo avanzar un poco, y ahí ya vino el tema de darse cuenta que estos son ecuaciones diferenciales parciales, que trabajas con la parte espacial y la parte temporal, son 4 variables. Entonces, normalmente la parte temporal se ataca con un algoritmo y la espacial con otro. Entonces resulta que había que irse, como que dicen, encaramando por los cerros así de parado, para que se cumplieran las condiciones de convergencia y todo. Había que tomar pasos muy pequeñitos en el tiempo, fracciones de segundo, ¿no? Y para cada fracción de segundo tienes que resolver el sistema completo. El sistema contaba de 700.000 por 700.000 variables y ecuaciones. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que es esa parte la que está complicada, ahí uno puede sentarse y pensar qué se puede hacer numéricamente. Para resolver el problema. Numéricamente. O sea, la resolución fue una resolución numérica. Numérica, ¿no? Mira. Algo parecido pasó cuando yo trabajé en Mainz, en el Max Planck, en el modelo, el global. Ahí el problema que tenían, también temporal y espacial, pero tenían de repente el problema, porque ese era un problema más bien químico, química atmosférica, que de repente las concentraciones les daban negativo. Ahí la interdisciplinaridad era más grande todavía, porque estaban químicos, los físicos, los que hacen las mediciones, y los que trabajan y experimentan en los laboratorios nuevas reacciones, ¿no? Y los modeladores matemáticos, físicos era en realidad, físico-matemáticos. Entonces, el problema, como te digo, de repente, cuando el modelo en general funcionaba bien, entre comillas, estábamos todos bien. Entonces, de repente aparecían sectores en el mundo, en ciertas épocas del año, ciertos sectores en que las concentraciones de ciertas sustancias eran negativas, cuando los químicos sabían que no podía ser. Claro. Entonces, ¿qué pensaron los químicos y los físicos? Pensaron, nos falta una ecuación, no conocemos una reacción, hay una reacción que falta, hay no sé qué. Pensaban que era un problema físico o químico. Y después de trabajarlo bastante, otra vez fue solamente el algoritmo matemático. Porque ese algoritmo usaba una cierta expresión que tiene esta típica frase que usamos en matemática, que la cuestión converge cuando tal cantidad es suficientemente pequeña o es suficientemente grande. Nadie te dice que lo que es suficiente. Claro. ¿Esta colaboración se ha mantenido en el tiempo? Sí. Una vez que formamos el CEASA... Es que para que el público entienda, el Centro de Estudio en Zonas Áreas. Avanzado Zonas Áreas. Hubo una sección, bueno, yo dirigí durante un tiempo la sección Hidrología y Modelos, y contratamos en eso a Ana Sonia Montesinos. Ella es física, hizo su doctorado en temas atmosféricos, y ella quedó entonces a cargo después hacer las características del comportamiento del viento, con el fin de poder hacer mapas de viento como potencial eólico para la energía eléctrica. Yo me retiré en algún momento porque quise volver a aspectos más matemáticos. Me interesaban a mí personalmente más los aspectos matemáticos.
Melita, quisiera que nos contaras un poquito de tu vida académica, lo que has hecho. Bueno, ya nos contaste de tu trabajo, de tu experiencia académica con los alumnos, con los profesores en La Serena. Primero, ¿por qué te viniste a La Serena a trabajar? Bueno, lo de La Serena tiene una razón muy especial y es, bueno, yo estaba en ese momento todavía trabajando en el Max Planck en Alemania, pero estaba un poco en general la idea esta de que el agujero de ozono cada vez peor y había que buscarse un lugar en el mundo donde disfrutar Los últimos días. más o menos, no los últimos días, pero las últimas décadas. Y curiosamente apareció alguna vez en Alemania en un diario muy prestigioso un llamado concurso para la Universidad de La Serena exactamente con mi perfil. Cuando yo vine a un congreso a Santiago, quise venir a La Serena para mirar esto. Y en aquel entonces yo no recordaba prácticamente Serena. Me recibieron Abelino y el Mijael. Era muy divertido, o sea, es para contar en otros tallos. Bueno, haremos otro programa, no hay problema. Claro, que no tenían idea de que había habido este llamado a concurso, porque lo hizo el vicerrector de la época 80 y no sé cuánto. Y que había puesto ese aviso Claudio Ill, ¿no? Que obviamente proviene de su origen alemán. Entonces él puso este aviso. Bueno, para mí, porque era raro que apareciera un aviso de este tipo en Alemania. Exactamente. Bueno, la cosa es que para mí fue interesante y vine a ver esto. Y claro, en principio, como te digo, ellos no tenían idea que había, Ill ya no estaba aquí, ya no había ese llamado concurso. Pero después, al volver a Alemania, una amiga me avisó que hubo una nueva llamada a concurso parecido. Y a ese mandé mis documentos y gané el concurso. Pero con la frase terminante, usted tiene que venir en 5 minutos tiene que estar acá a la encuesta y claro. Si no pierde el concurso. Claro. Así que me vine y lo encontré fantástico, o sea, porque me subí a un taxi, le pedí que me mostrara todo, porque yo soy fanática del mar. A mí me encanta el mar. Coincidimos. Finalmente yo debo decir bien honestamente que me vine a La Serena fundamentalmente por el Océano Pacífico, ¿no? Que estaba realmente... Tú arrendaste, me acuerdo, una casa, tú tenías un departamento frente a la playa. Yo llegué con mi hijo y mi maletita en abril, fue algo así, y primero estuvimos 2 o 3 días en la casa de huéspedes y después nos fuimos a un departamento a 30 metros o a, digamos, 50 metros de donde quiebra la ola. Entonces eso fue la más grande. ¿Aprovechabas de nadar en tu... Claro, evidentemente, nadamos hasta junio y todo, nos miramos. No, eso sí que es impresionante. Porque era fantástico, digamos, ¿no? Era muy lindo y para nosotros, yo, o sea, he sido fanática del mar, pero siempre en el sur, en la zona de Osorno, qué sé yo, y donde es muy helado el mar, en cambio aquí es una maravilla. Melita, ¿cuál es tu percepción de lo que debiese ser el desarrollo de las matemáticas aplicadas en general, bueno, pero en particular aquí en la cuarta región, por ejemplo, en el área que tú desarrollas? Bueno, yo creo que hay muchas tareas pendientes. Yo diría que la parte no más importante, pero donde hay mucho que hacer, sigue siendo el clima. Porque ese fue el tema con el que trabajé un poco después de estos modelos de mesoescala y de viento, etcétera, el comportamiento del clima. Además, digamos, hay en esta zona todavía falta muchísimo que tiene que ver con la hidrología, o sea, la modelación de la hidrología. Hay algunos avances importantes, también lo que tiene que ver con la nieve y el hielo, que son fenómenos bien complicados para modelarlo, pero lo que hay detrás siempre de todo esto son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces yo diría, para que se desarrolle esta área, yo lo que me gustaría es que los alumnos, partiendo de la licenciatura, ojalá tuviesen mucho más conocimiento de ecuaciones diferenciales parciales y también de análisis numérico. Porque no se pueden trabajar estos temas solamente analíticamente. Si no se puede experimentar un poco numéricamente, el avance es difícil. Yo diría que esos son los 2 puntos importantes. ¿Hay otra cosa que quisieras destacar de tu experiencia en la Universidad de La Serena, en general, o de todo el tiempo que has estado acá? Algo que no se pueda contar, pero que ahora lo vas a contar y estás autorizado. Bueno, digamos, cuando yo recién llegué, bueno, tú también llegaste al mismo tiempo, la universidad era muy distinta, ¿no? Me acuerdo que entré a la biblioteca y aunque yo sabía que la universidad no tenía
en buena muchos situación, recursos. con ni muchos recursos, era para llorar. O sea, era para llorar lo que había ahí en libros en la biblioteca. Entonces, en ese sentido es importante que los académicos que tienen proyectos de investigación aporten mucho más. Ahora tenemos ya la gran ventaja. La otra cosa cuando yo llegué es que no había acceso a internet, o por lo menos no funcionaba en el departamento de matemáticas, que estaba allá abajo. Entonces una de mis condiciones fue, yo me quedo, pero me prometen de que va a haber internet funcionando. Toda una historia, bueno, actualmente está funcionando porque uno cuando trabaja con colegas de afuera no puede decirles, mira, no pude contestarte o no tengo este resultado porque resulta que el internet se cayó. Claro. Entonces tuve que tomar y tener internet en la casa y bueno. Fue complicado. Claro. Entonces sí es una cosa para las universidades como esta, yo creo que muy, muy importante el internet. Justamente por esto de los recursos, que se puede intercambiar mucho material, es una gran cosa. Bueno, lo otro es que también al principio, pero eso yo también casi de cierta forma lo conocía de Concepción. ¿Tú trabajaste en Concepción antes? Para aclararle? Casi 20 años. Casi 20 sí. años. Concepción era un departamento de matemática con 60 jornadas completas. Nuestras publicaciones fueron las primeras 2, digamos así, en los más de 20 años que existía el departamento. Actualmente que Concepción es toda una universidad muy muy buena, con muchos resultados. En cambio aquí todavía no hay tanto. Ha mejorado. Bueno, lo otro que para mí, como te digo al principio, había que andar con pies de plomo. Esta cosa de llegar como alguien que tiene un doctorado a un departamento en que prácticamente nadie, sí, salvo bueno, el otro que venía llegando. Eso lo vimos todo. Claro, había que ser muy cuidadoso. La gente les molestaba un poco eso. Sí. Pero en la actualidad ese aspecto yo diría que ha cambiado. Sí, sí. Quisiera decirle algo porque estamos llegando al final del programa. Como quedaron cosas pendientes que yo tengo que preguntarte y lo haremos en otro programa. Quisiera pedirte que le dijeras algo a los jóvenes que en estos momentos están estudiando, ya sea ingeniería o matemática, incentivarlos quizás un poquito. Generalmente le pedimos esto a los invitados y que se quieran integrar a la labor de investigación en la cuarta región, por ejemplo. Bueno, si hay jóvenes, hay jóvenes que tienen más talento que la mayoría de los otros jóvenes y que además tengan la inquietud por saber qué más hay, es muy importante que se acerquen a la gente en matemática, porque hay muchísimos problemas interesantes, muchas áreas distintas en matemáticas en las que se puede trabajar. Y muchas veces más importante que la superinteligencia es esto de insistir en un tema y permanecer y buscarle hasta encontrarle. De ser porfiado en otra. Exactamente. Y tenaz. Exactamente. Sí. Porque la actividad después, una vez que uno pasa esa primera etapa que es más difícil, en general es muy interesante la actividad como matemático o matemática. Y yo diría en general la ciencia, porque se conoce, digamos, se viaja relativamente harto a los congresos que son muy importantes para intercambiar ideas, obtener nuevas ideas. Y también es muy interesante conocer otras instituciones en que a veces las condiciones son muy distintas a las nuestras. Entonces yo diría acercarse a los colegas y pensar de que se puede tener una vida, pero muy, muy interesante. Muy rica. La vida del científico en general es muy rica y la gente lo desconoce. Exactamente. Sí. Melita, yo te quiero agradecer tu participación en el Club Cuántico. Insisto que espero poder invitarte, que venga a este programa otra vez a contarnos aquellas cosas que no se pueden contar y que seguramente son muchas, las prepararemos mejor. Y te quiero dar de nuevo las gracias primero por todo el tiempo que has estado en el departamento de matemáticas, todo el aporte que has hecho a las matemáticas, no solamente regionales sino que nacionales. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, a todos ustedes, queridos amigos, muy buenas noches y los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico.